Esta es la historia de Yu Haruna, un chico que vivía cómodamente en un pueblo a las afueras con su hermana menor Chitose y sus padres, hasta que al aceptar un trabajo en Estados Unidos, sus padres los mandaron a vivir con sus hermanas mayores, Maya e Hibiki, empezando una vida nueva en Tokio y encerrándose en Twitter para evadir su realidad. Un día como cualquier otro, Yu regresaba de hacer las compras siendo feliz con tanta gente hablando a su alrededor, cuando de la nada una fuerza imparable de la naturaleza le dio un golpe de realidad que lo dejó anonadado. Por un malentendido, la chica pensó que Yu era un pervertido que quería tomarle fotos indecentes. Con el mismo impulso rompió su teléfono y no sin antes plantarle una buena cachetada. En ese instante perfumado, con esa honestidad brutal, Yu conoció a Fuka Akitsuki, dejándole un disco y un recuerdo que llevaría grabado en su piel. Al volver a casa, sus hermanas lo esperaban para burlarse de él y aconsejarle que debía dejar el teléfono por su bien. Yu las ignoró, pues había cosas más importantes que una extraña humillándolo en público. Aún con la cara roja por la vergüenza y por el golpe, Yu veía en televisión el nuevo éxito de su amiga de la infancia, Koyuki Hinashi. Sus hermanas insistían en que ella se volvió una artista de renombre y él sigue siendo un fracasado apático. Yu no le dio importancia, pues había cosas mejores, como seguir revisando Twitter, por ejemplo. Al día siguiente llevó sus documentos a la preparatoria local para empezar a estudiar y de paso buscar a Fuka y devolverle su disco para no quedarse con nada de ella. De inmediato la encontró balanceándose al son del viento y al borde de una marquesina. Nuevamente Fuka pensó que estaba tomándole fotos. Yu gritaba que solo miraba el cielo. Nuevamente tiró el teléfono de repuesto hacia los árboles. Yu corrió desesperado a buscarlo, a lo que Fuka lo ayudó si podía comprobar que le tomó fotos al paisaje. En medio de la búsqueda le devolvió el disco que olvidó la primera vez que se conocieron. Sin más, Yu se dio por vencido porque Fuka no tenía celular para llamarlo al teléfono de repuesto. Por la mañana fue a la escuela donde se encontró a Fuka en su misma clase, aunque pasaron a su lado con gran indiferencia, hasta que antes de irse escuchó como Fuka forcejeaba con un chico. Yu corrió a ayudarla nada más para interrumpir el reclutamiento de Fuka, pues al ser hija de un medallista olímpico era buscada por el club de atletismo, provocando que Yu corriera con la cara caída de la pena, mortificando de vergüenza. Poco después Fuka le devolvió el teléfono de repuesto en agradecimiento por regresar el disco y preocuparse por ella aunque no lo pidió. Ya presentados, Yu se pregunta si era prudente invitarla al cine con los boletos que Maya le obsequió. Para su sorpresa, Fuka se interesa al ver que es la película que tiene la nueva canción de Koyuki, de quien era una gran fan. El día de la cita, quedaron de verse frente a la estatua de Hachiko. Pasaron horas sin ver que estaban al lado del otro, antes que Fuka gritara al viento su nombre para encontrarlo. Una vez encontrados, notaron que había un descuento a las parejas. Sin pensarlo, fingieron ser novios por el resto de la cita, sintiendo que no estaría mal llenar los huecos de sus manos con la mano del otro. Una cita perfecta hasta el final. La emoción del momento se olvidó al ver en su teléfono un nombre familiar preguntándole: ¿aún me recuerdas? Yu tardó mucho para responder, entre otras cosas, por fijarse demasiado en un compañero de clase, Makoto Mikasa. Yu lo notaba muy interesado en Fuka. Sus dudas crecieron cuando los mandaron a lavar las piscinas de la escuela. Sin tapujos, fue directo sobre si tenía algo o al menos estaba interesada en Makoto. Grande fue su sorpresa al saber que ellos eran solo amigos. Y aún si no lo fueran, a Makoto no le gustan las mujeres, así que Fuka se preocupaba de encontrar su lugar en el mundo y llorar por las canciones de Koyuki. Esto último hizo que Yu se quitara la pena y respondiera a ese mensaje de una vieja conocida, que no era otra que su amiga de la infancia, Koyuki Hinashi. Luego de hablar como antes, Koyuki lo invita a su concierto de Budokan, el máximo bastión de la música y cultura que desde un club de música ligera hasta artistas consagrados sueñan con tocar ahí. Sin embargo, Yu ya tenía planes con Fuka ese mismo día, que por casualidad era ir al Budokan para ver a Koyuki a primera fila. Koyuki, que no lo esperaba, se entrega en cuerpo y alma para su amigo. Reunidos por una bonita casualidad, Yu miraba impávido lo lejos que ella aprendió a soñar. Al terminar el concierto, Fuka deseaba encerrar ese momento único que se desborda en un sentimiento. En ese instante que era misterio que no podía entender, supo lo que quería hacer el resto de su vida: vivir
vivir por la música. La emoción de Fuka por formar un club de música junto a Makoto y Yu le hizo olvidarse de un pequeño detalle. No tenían dinero para adquirir equipo. Además, las nulas habilidades musicales y sociales de Yu serían un lastre, a lo que Fuka resolvió ir un tiempo a la playa para trabajar como meseros en un restaurante en la playa, reunir dinero y ayudar a Yu a ganar más confianza en sí mismo. El papel sonaba fácil, pero la ineptitud y timidez de Yu causaron más problemas. Pensó en regresar a casa, pero Fuka lo motivó a dar un poco más de esfuerzo por ella y por el club. Yu no entendía por qué Fuka se preocupaba tanto por él. Hasta Makoto notaba que lo trataba diferente y que podía sentirse atraída por él. Yu se preguntaba por qué él y no alguien más carismático y especial. Para despejar sus dudas, Fuka y Yu se adentraron en el mar mientras Makoto cortejaba a un socorrista. Entre miradas indiscretas, vieron que estaban alejados de la orilla. De pronto las risas se volvieron en desesperación cuando Fuka sintió un calambre que la tiró al fondo del mar. Yu se lanzó a salvarla de morir ahogada sin preocuparse de no saber nadar. Cuando la sacó, Fuka lo arrastró hasta la orilla inconsciente. Por salvarlo, sus labios se fijaron en los de Fuka. Un mutismo en su vida se ocupó cuando se abrazaron aliviados de volver vivos. Yu no comprende cómo Fuka sigue como si nada, pues para ella un beso es menos que nada, aunque con ello salvó su vida. No obstante, le pide que no diga nada, porque fue su primer beso, por lo que le pidió que guardara el secreto en sus labios como ese beso. Por suerte, Koyomi estaba por el lugar. Fue la primera vez que se encontraron desde que eran niños. Para celebrar su amistad, encendieron fuegos artificiales frente a las olas de la bajamar. Koyomi, pese a ser una idol, nunca dejó de ser su amiga que añoraba encontrar sus cálidos brazos, sin importarle que Fuka los viera abrazados después de lo que pasó. Desde ahí la relación entre Fuka y Yu retrocedió hasta cuando pasaban a su lado con gran indiferencia. Fuka no podía perdonar que Yu olvidó algo tan importante. Los días pasaron lentamente. Makoto le aconsejó que acepten que tuvieron la culpa por no decirle francamente que Koyomi era su amiga. Ambos ceden, porque después de la primera discusión hay muchas más. Por otra parte, reciben en el restaurante a su maestra Tomomi, a Kazuya Nachi, capitán del equipo de atletismo que seguía interesado en que Fuka se uniera al club, y al guitarrista del grupo favorito de Fuka, Yu Hisashi. Tomomi y Hisashi eran parte de Hit Hokusu hasta que el cantante y el bajista se separaron, por lo que buscaban a alguien que los reemplazara, alguien como Fuka y Yu. Estos se reconciliaron minutos antes de la prueba, y con una clase express, Yu aprendió a tocar el bajo para acompañarlos. Como si hubiera sido concebida sobre un escenario, Fuka cantó con la gracia de un ángel eléctrico, olvidándose que era una prueba. Los presentes quedaron ante las suaves notas que nacieron su voz. Al morir la tarde, Fuka estaba más que convencida de crear la banda. Para darle gusto a Kazuya, lo integró como baterista. Cualquier excusa es buena para estar ellos dos solos, solo ellos contra el mundo. Entre tanto, Koyomi regresó a la casa de Yu. No había estado ahí desde aquella vez que se fue con su madre sin despedirse de Yu. Koyomi dudaba si era buena idea volver a sus brazos otra vez, pues sentía que seguía sin ser correspondido. El acogedor rincón que los vio crecer hizo que Yu se desbordara de sinceridad, ya que le confesó que le gustaba cuando eran niños. Koyomi salió de la casa sin mediar palabra, llorando y desconcertando a Yu. Esas lágrimas no eran de alegría, eran el eco reprimido de un dolor que por fin la ha liberado. Todo este tiempo fueron correspondidos. Además, guardar el secreto del beso con Fuka le carcomía por no decir nada. A todo esto, la banda empezaba a ensayar con Fuka en guitarra y canto, Kazuya en la batería, Makoto en los teclados y Yu en el bajo. No obstante, su entusiasmo no era suficiente para suplir su falta de experiencia y su sensibilidad musical. Hirashi, quien los asesoraba, no se daba abasto con los problemas que tenía, como que su hermana fue expulsada de cada grupo que pisó. Los chicos se sorprendieron al ver que su inaguantable y bella compañera, Sara Iwami, es hermana de Hirashi, también guitarrista. Sin dudarlo, Fuka la llamó para integrarse a la banda. Después de apalear a Yu con su guitarra, aceptó sin antes recordándole a Yu que no tenía talento para estar en una banda. Al terminar la sesión, ambos se quedan a cenar a la par que se comunicaban por Twitter para evitarse la pena de hablar, lo cual resultó salir bien. Ya que Yu la seguía en Twitter, su actitud cambió diametralmente. Ya en confianza se disculpa por su trato nefasto, dado que no puede comunicarse. Solo Yu fue capaz de dominar su insufrible careta
completa con una pizca de empatía. Poco a poco la banda fue ensayando y fallando hasta volverse mejor cada día, al punto que Fuka los inscribió para tocar en el festival escolar frente a toda la preparatoria. Tal fue la emoción de empezar con la banda que Yu se olvidó por un tiempo de Koyomi. Desgraciadamente no fue lo mismo para Koyomi. El mundo seguía avanzando y ellas seguían guardando sus lágrimas reprimidas, que mermaban su desempeño en el estudio y en su día a día, hundiéndose en la nostalgia de tiempos más simples. Tiempos cuando Yu la cuidaba pese a ser un cobarde. Koyomi disfrutaba pasar las tardes con él por todo el pueblo, hasta olvidarse de que al volver a casa le esperaba gritos y peleas. Pero a Koyomi no le importaba. Quería cantar las canciones que le encantaban a Yu y que harían un muñeco de nieve cuando llegue el invierno. Ambos se fueron a dormir ignorando que el tiempo se les agotaba. Un día llegó lo inevitable. Sus padres se divorciaron. Ella se fue con su madre a Tokio y no quiso despedirse de Yu. La acobardó la sociedad y el miedo enorme de morir lejos de él. Aún le siguió pesando irse sin decir adiós, pues no podía ni verlo a los ojos sin quebrarse. En su mente le pedía perdón si la hubiera visto lagrimear por los recuerdos que le hicieron mal. Empeñada en remediar sus errores, fue a casa de Yu para invitarlo a su concierto en Yokohama y de paso disculparse por haber sido distante. Sin embargo, Koyomi lo reprendió porque sabía que la lastimaba con su silencio cruel. Al final Yu le pidió disculpas sin más. Sin más rencores, Yu le comentó de la banda que armó Fuka inspirado en su grupo favorito, Hit Hokusu. Le platicó que tocarían en el festival escolar. Al escucharlo, el corazón le suplicaba que le buscara y que le diera a su querer la promesa que hicieron de cantar en el mismo escenario. Yu volvió a prometer, encantado de seguir siendo su amigo. Cuando se iba, un curioso incidente la presentó a Fuka. Cuidó y lavó como una amiga que es su fan número 1. En la intimidad, Fuka preguntó sobre cómo escribía sus canciones. Koyomi sentía que sus canciones eran sobre relaciones no correspondidas y no tenían mayor ciencia. Fuka se sentía insatisfecha con esa respuesta. Para ella, una canción era buena si la conmovía, por más simple y comercial que fuera. De vuelta a la normalidad, la banda ensayaba incesantemente, tratando de dar un espectáculo memorable para los presentes, ignorando menudencias como una foto de Koyomi y Yu que se hizo viral. Todo el país pensaba que tenía un noviazgo con Koyomi, quien le trajo problemas de imagen pública porque una idol no puede tener novio. Yu trató de encontrar consuelo en Fuka. En cambio, solo encontró desprecio y frialdad. Fuka se sentía ofendida por verlo tan cerca de Koyomi aún con todo lo que han vivido. A su vez, la agencia de Koyomi negó todo y le prohibió volver a dar muestras de afecto en público. Y más si era un don nadie como Yu. A fin de limpiar su imagen, prepararon una presentación en televisión aclarando el malentendido. Koyomi reconoció que eran amigos de la infancia, así como un amor no correspondido a quien le dedicó la mayoría de sus canciones, buscando darle tregua a su dolor. Esto cayó como un balde de agua fría sobre Yu, que no puede pensar en otra cosa que las palabras de Koyomi, mermando el primer concierto del club que era al día siguiente. Los chicos le dieron consuelo y lo motivaron a seguir. Todos estaban juntos en esto, por lo que nadie los abandonaría, tocando para dar lo mejor de sí. El festival pintó a la escuela de fiesta, locales de comida y atracciones hasta donde alzaba la vista. Un par de horas antes, los nervios se sentían en el aire. Los gritos de odio hacia él ahogaban las buenas intenciones del grupo, pero a Yu no le importó. Una vez pisó el escenario, sus miedos y frustraciones quedaron afuera. No había nada entre la música y él que lo detuviera. El telón se abría de par en par. Los desaforados insultos del público inundaban el recinto. Koyomi, Tomomi, Hibiki y las hermanas de Yu miraban expectantes los movimientos detrás de bambalinas. Cual soldados a punto de tomar sus rifles y lanzarse a trincheras enemigas, Yu y compañía desfilaron hacia sus instrumentos. El enemigo atacó primero, dándole en la cabeza y rebotando en el bajo, destrozando su cabezal. Hibiki se lanzó en defensa de su hermanito sin éxito. Viendo que nada calmaría a las bestias, Koyomi se descubrió ante la mirada atónita de los presentes. Desgraciadamente,
Desafortunadamente, solo agitó más a los animales hambrientos por ella. La noticia del incidente corrió como el diablo, haciéndose viral en cuestión de minutos y llegando a la agencia de Hibiki. Al mismo tiempo, el concierto daba inicio en la oscuridad. Fuka tomó el micrófono, Kazuya dio los primeros compases, Sara tocó los primeros acordes y el público dejó que la banda dijera lo que tenía que decir. Solo abrieron la boca para agradecer por verlos en vivo. Y como si el destino hubiese sido el director musical del espectáculo, Fuka subió a Koyomi para cantar una canción de Hidi Hokusu. Ambas cantaron su canción favorita para deleite de Yu, que no podía creer lo que escuchaba, pero sí creía que lo que veía era algo indescriptible. Al concluir la presentación, Koyomi tomó el micrófono y se disculpó por los problemas que causó la foto. El público dijo que eran ellos quienes debían disculparse por comportarse de esa manera. Pasada la euforia, el club festejaba haber debutado por todo lo alto. Los nervios del momento hizo que olvidaran que no tenía nombre. Como el club de música ligera y la hora del té después de la escuela ya estaban tomados, decidió que el nombre sería The Fallen Moon. Aunque a Fuka le pareció egoísta que él escogiera el nombre, igual el nombre se quedó. Lamentablemente, las cosas no salieron bien para Koyomi. Su agenda canceló sus conciertos y presentaciones sin dar explicaciones, además de prohibirle volver a hablar con Yu. Lo único que le quedaba era el concierto de Navidad, pero el destino cambió su suerte. El estrés amenazaba con cortarle sus cuerdas vocales si no descansaba. Contra su voluntad, canceló el concierto de Navidad. Ya no le quedaba nada. Yu, temiendo lo peor, recorrió la ciudad buscándola. Unas horas después le encontró frente a las olas de la bajamar, mirando la nieve caer sobre sus hombros vencida y cansada de tanto sufrir. Koyomi le revela que se quedó sin voz y no podría cantar en un tiempo, pero lo que más le dolía era disculparse porque fue un gran error volverlo a ver para llevarse el corazón destrozado. Yu le dijo con un abrazo que no le pregunte nada, pues nada tenía que explicarle. Solo quería estrecharla en sus brazos y contar los latidos de su corazón. Queriendo olvidarse de la prisa cotidiana, salieron de incógnito hacia Kawagoe, la pequeña Edo, para pasear y explorar el lugar como cuando eran niños. Juntos recorrieron sus calles, comieron su comida y fueron al templo de las parejas alejados de la presión citadina. Con todos los problemas, Koyomi le recordó que tenían una promesa que debían cumplir tarde o temprano. El tiempo escurrió como agua entre sus dedos. Fue una linda tarde para ambos que no se divertían así desde hace años atrás, tanto que llegó tarde al ensayo con su banda. Tan pronto dieron su primer concierto, Fuka y Kazuya inscribieron a la banda en un acto de apertura con otras agrupaciones. Sería el primer concierto como The Fallen Moon y con canciones compuestas por Fuka. Sin mucha idea de teoría musical, Fuka se embarcó en componer algo. Al principio no podía pensar en algo que no fuera la impotencia de ver a Yu con alguien más y no poder hacer nada. A base de sus tarareos, Makoto transcribió una partitura y entre todos compusieron la canción. Con un detalle: no tenía letra. El tiempo se venía encima y debían tenerla lo antes posible. Al mismo tiempo, Hisashi le presentó a un productor interesado en ficharla como cantante, únicamente a ella. Obviamente rechazó la oferta. Sin embargo, una confusión creció dentro de ella en ese instante. El estrés de tener la canción lista y la confusión de ver a Yu con Koyomi hizo mella en su relación. Las disculpas no bastaron para resarcir el dolor que causaron en el otro. Ignorando el porqué del enojo de Fuka, Yu preguntó a Koyomi sobre su método de composición, aunque solo atinó a decirle que escribir sobre quien amo es una gran fuente de inspiración. En el teatro de la vida, Fuka encontró cuál era su sitio y el papel que le tocó: amar a Yu sin sentirse correspondida y guardar las apariencias cuando lo vea. Una vez aceptado su destino, le mostró la canción terminada. Al grupo le encantó y de inmediato salieron a ensayar a pocos días del concierto. Pese a sus problemas, el grupo salió a tocar acallando el latido de su corazón, quizás ignorando un funesto destino que pudieron padecer para su fortuna de seguir viviendo. Con el permiso del destino salieron a dejarse la piel en la presentación, tocaron con la gracia de quien ama la música y se ganó la bendición de sus ídolos. Fuka y Yu deleitaron a Head Hokusu, que se reunieron para escuchar The Fallen Moon. Nada podía amargar esa velada, salvo que Fuka abandonara la banda para perseguir su
su carrera solista dejando atrás a sus amigos. Todos excepto Sara protestaron por su decisión, aunque fue en vano. Sin Fuka, el grupo peligraba con desaparecer. Yu resintió el verla partir sin hacer nada, preguntándose hasta qué punto debería renunciar a sus sueños para tener una vida real. Hasta qué punto ese es el precio a pagar por ser un gran artista. No sabía darle tregua a su dolor. Así Fuka estaba decidida en destruir lo que construyó. Sin ella, seguir en el grupo sería necedad. Uno a uno fue dejando la banda y seguir donde estaban. Una noche que no la esperaba, Koyomi rompió el silencio de la habitación de Yu. Este platicó de cómo la banda se desmoronó cuando Fuka persiguió un sueño egoísta. Aún con todo su dolor, Koyomi le recordó que tenían una promesa pendiente. Sin nadie que se interpusiera, Koyomi se dejó consumir por sus deseos, anhelando que fuera mutuo. Tanto tiempo buscó su cariño, regresando cansada y perdida de tanto quererlo. ¿Y todo para qué? Fue a quebrar su destino para no ser correspondida. Antes de despedirse, le rogó que fuera sincero consigo mismo por primera vez. Triste y solo, Yu pasó semanas pegado al bajo, componiendo compulsivamente y llamando a sus amigos para volver a tocar. Todos ya tenían nuevas vidas desde que se fueron y no están dispuestos a regresar. No obstante, el salvaje corazón de Yu pudo más que la tentación de un futuro prometedor. Se encerraron en el estudio a practicar, siendo conscientes que ahí debían estar. Yu no podía seguir caminando un nuevo sendero sin agradecerle a Koyomi por dar el primer paso. Pero desgraciadamente fue demasiado tarde para dejar que su desidia le quitara a las mujeres que lo amaban. Unos días después, Hirashi los llamó para que tocaran en el club. Sin su vocalista y con todo en contra, salieron a enfrentarse con sus demonios. Paralelamente, Koyomi encontró a Fuka a pocos días de debutar en solista. Aprovechó la ocasión para reconocer sus sentimientos no correspondidos hacia Yu, diciendo que está enamorada, solo que huyó de él en vez de amarlo con locura como quisiera. Asimismo, los demás veían que Yu la ama. Queriendo ayudarlo, practicaban de más esperando de que Fuka volviera a cantar con ellos mientras iba a su casa para convencerla de volver. Yu no se cansó de rogarle. Aún a pocas horas del concierto, corrió por la ciudad tratando de buscarla. Cuando la tarde languidece, la encontró balanceándose sobre la marquesina donde tantas veces la ha adorado desde lejos. Fuka se seguía negando a regresar y escuchar la canción que Yu le escribió con tantas penas. Sabía que si se paraba en el escenario con él, nunca más volvería a dejarlo. Yu no pudo decirle que volviera, ni quiso que viera que estuvo escribiendo 1000 veces su nombre. Solo supo que la arropó entre sus brazos y dejó que su orgullo se hiciera pedazos. Ambos comprobaron que no importan el lenguaje ni las palabras, mucho menos las fronteras que separan su amor. Si hay fuerzas para cantar hasta quedarse sin voz, seguirán volviendo al otro cada vez que el mundo los tire para abajo. No olvides suscribirte, dejar un like, un comentario y seguirme en mis redes sociales. Yo soy el Dr. E y tú eres sexy.